espejo de Zaira. Es una historia escrita y adaptada por Cuauhtémoc de Jesús Domínguez Soto, a quien agradezco infinitamente por la confianza. Los invito a que visiten su página, en donde encontrarán más historias interesantes. El enlace se los dejo en la descripción de este video. Sin más, comenzamos. Hace poco, mi relación con Zaira, la mujer en la que creí haber encontrado la felicidad, se desmoronó de una manera que todavía me tiene sacudiendo la cabeza, como si estuviese intentando despertar de una pesadilla. Es la segunda vez que paso por esto, y sí, duele. Duele como si cada pedazo de mi alma se rompiera en 1000 fragmentos afilados. La primera vez pensé que había aprendido la lección, que las cicatrices me habían vuelto más fuerte, pero aquí estoy otra vez, sintiendo como si estuviese de vuelta en el inicio de todo, sin nada que mostrar más que un corazón magullado. Siempre he sido de esos que dan todo en una relación. Soy el que organiza cenas sorpresa en medio de la semana, el que escribe cartas que nadie lee en este siglo, el que está siempre ahí, incluso cuando nadie lo pide. Pero parece que de alguna forma eso es un problema. Me han dicho más de una vez que soy demasiado dulce, demasiado empalagoso, demasiado todo. Y ahora no puedo evitar preguntarme si es verdad. ¿Seré yo el que está arruinando mis propias relaciones? Con Zaira, desde el principio, sentí que algo no cuadraba. Era como una pieza del rompecabezas que parecía encajar a la perfección, pero al observarla detenidamente, te das cuenta de que está ligeramente torcida, como si perteneciera a otro lugar, a otro juego. Había días en que los que me sentía más solo a su lado que cuando estaba realmente solo. Y eso me dolía de una forma que no puedo describir con palabras. Sin embargo, ignoré las señales. Me dije que esta vez sería diferente, que podría hacer que funcionara, porque ella era la persona correcta, ¿verdad? Una noche, después de una discusión que dejó un sabor amargo en mi boca, decidí salir a caminar. El aire fresco de la noche me ayudaba a despejar la mente, o al menos eso pensaba. Terminé en un pequeño parque, el mismo donde solíamos pasear al principio, cuando todo eran risas y conversaciones interminables. Me senté en un banco y mientras miraba las sombras alargadas de los árboles, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De pronto lo vi. En el otro extremo del parque, casi oculto por la penumbra, había un hombre observándome. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante y su figura, aunque distante, tenía algo familiar. Me levanté dudando si acercarme o marcharme, pero antes de que pudiera decidir, el hombre comenzó a caminar hacia mí. A cada paso que daba, sentía que mi corazón latía más rápido.
como un tambor en medio de un silencio incómodo. Cuando estuvo a unos metros, me di cuenta de algo que me dejó paralizado. Ese hombre era yo, o al menos una versión de mí. Vestía la misma chaqueta que yo llevaba. Sus ojos reflejaban la misma tristeza que había visto en el espejo esa misma mañana. Pero había algo diferente en él, una frialdad en su mirada que me hizo retroceder instintivamente. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Soy tú, respondió el hombre con una voz que resonaba con un eco lejano, pero no el tú de ahora, sino el de antes, el tú que siempre lo dio todo, pero siempre se sacrificó por los demás sin pensar en sí mismo. Mi garganta se cerró al escuchar esas palabras. Era como si alguien hubiese abierto una puerta que yo había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. ¿Por qué estás aquí? Mi voz salió, quebrada, apenas un susurro. Estoy aquí para recordarte lo que fuiste, respondió él, o mejor dicho, yo mismo, y para mostrarte lo que podrías ser si sigues por este camino. No puedes seguir sacrificándote, no puedes seguir dejando que otros definan tu valor. Lo miré fijamente buscando algún signo de engaño, alguna pista de que todo esto era un sueño, pero no encontré nada. Solo la cruda verdad en sus ojos, en mis ojos. Es hora de que te mires en el espejo, que veas quién eres realmente, continuó, y que aceptes que está bien ser tú mismo, con tus errores, con tus virtudes, con todo. No necesitas cambiar por nadie, ni ser menos para hacer feliz a otros. Antes de que pudiera responder, el hombre, mi reflejo, se desvaneció en la oscuridad, dejando atrás solo el eco de sus palabras. Me quedé ahí, en el parque, con la mente dando vueltas, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sabía que había visto algo que cambiaría mi vida para siempre, pero aún no estaba seguro de cómo. Durante las semanas siguientes, cada vez que me miraba mi reflejo en el espejo, veía algo diferente. Ya no era solo el hombre herido por las relaciones fallidas, el que daba todo sin recibir nada a cambio. Empecé a ver a alguien más fuerte, a alguien que parecía ser feliz por sí mismo, no por lo que pudiera hacer por los otros. Zaira se fue y aunque duele admitirlo, era lo mejor que podía haber pasado. No estaba destinada a quedarse, no de la manera que yo necesitaba. Y aunque costó, aprendí a dejarla ir sin rencor, sin amargura. Aprendí a perdonarme por mis errores, a aceptar que ser quien soy no es algo malo, que merezco amor, pero también respeto y comprensión. Hoy, cuando miro mi reflejo, veo a alguien en paz consigo mismo, no perfecto, pero tampoco destruido.
Veo a alguien que ha aprendido a ser feliz en su propia compañía, a disfrutar de los momentos simples de la vida, sin necesidad de validar su existencia a través de los ojos de otra persona. Y ese reflejo encuentro consuelo, porque al final del día somos lo que decidimos ser, y yo he decidido ser feliz por mí, no por lo que otros piensen. Hola comunidad, ¿qué les pareció la historia anterior? Me da gusto que sigan aquí conmigo. Ahora les contaré la siguiente historia, donde muchas veces damos todo por todos, sin pensar en uno mismo. Y esto le sucedió a Francisco, y esta es su historia. El último rincón del olvido. La vida tiene una forma retorcida de darte bofetadas cuando menos lo esperas. Me llamo Francisco y si me hubieras preguntado hace unos años, te habría dicho que tenía la vida perfecta. Mis hijos eran estudiosos, mi esposa atenta y yo trabajaba como un loco, convencido de que esa era la manera de mostrar mi amor, pero al final todo se desmoronó. La soledad fue el premio por mi sacrificio. Me levantaba cada día antes de que el sol siquiera asomara por el horizonte. Trabajaba horas extras, fines de semana, hasta olvidé lo que era una Navidad con la familia. Según yo, lo hacía todo por ellos. Siempre había una excusa, que los niños necesitan ir a la escuela privada, que hay que arreglar la casa, que si no trabajo más, ¿cómo vamos a vivir? Mi esposa Carmen me lo decía de vez en cuando, con esa sonrisa que empezó siendo tierna y que poco a poco se fue apagando. Paco, nos estás perdiendo. Pero, ¿qué sabía ella? Yo era el que cargaba con las responsabilidades. Ya habrá tiempo para estar juntos, me decía, como si las horas se pudieran almacenar en un cajón, esperando a que las saque para disfrutarlas cuando el trabajo termine. El problema es que el trabajo nunca terminó. Mis hijos, Luis y Daniela, terminaron de estudiar, se fueron a la universidad y luego encontraron trabajos fuera de la ciudad. Al principio llamaban de vez en cuando, mandaban fotos, pero esas llamadas se hicieron cada vez más esporádicas, hasta que un día simplemente dejaron de llegar. Están ocupados, pensé, ya vendrán a verme cuando tengan tiempo. Nunca lo hicieron. Con Carmen, las cosas se pusieron tensas. Cada vez hablábamos menos. Yo llegaba a casa agotado y lo único que quería era sentarme a ver la televisión o irme a dormir. Ella me miraba con esos ojos que ya no reconocía y que ahora solo reflejaban tristeza y algo más. Tal vez resentimiento. Empezamos a discutir, a veces por tonterías, pero luego por cosas más serias. No me miras, Paco, no me tocas, no hablas conmigo. Parece que ni existo para ti. Estoy cansado, le gritaba. Trabajo para esta familia y lo único que recibo son quejas. ¿Para qué trabajas tanto si ni siquiera estás aquí?, respondía ella, con esa calma que daba miedo.
como si sus palabras fueran puñales. Un día, simplemente explotó. Me dijo que no aguantaba más, que necesitaba a alguien que estuviera presente, que la hiciera sentir amada, que la escuchara. Yo estaba en shock. No podía entender qué estaba pasando. Antes de darme cuenta, estaba fuera de la casa, con una maleta en la mano y un papel de divorcio en la otra. Así fue como acabé solo, viviendo en un pequeño departamento con las paredes desnudas y el eco de mis propios pensamientos haciéndome compañía. Las noches son largas, el silencio, ese enemigo que nunca había conocido, me acecha. No sé cuántas veces he llamado a Luis y a Daniela. De vez en cuando responden con mensajes cortos, casi vacíos. Me cuentan cosas triviales, como si yo fuera un extraño al que no le deben ninguna explicación. Y Carmen se fue. Al parecer encontró la atención que buscaba en otro lugar. No sé dónde, y ni siquiera me atrevo a preguntar. Cada vez que cierro los ojos, la culpa me golpea. ¿Cuántos cumpleaños me perdí? ¿Cuántas cenas ignoré? ¿Cuántas veces mi esposa me pidió algo tan simple como una charla y yo solo asentí sin escuchar? No hay vuelta atrás. He intentado justificarme 1000 veces. Lo hice por ellos, todo lo hice por ellos, pero al final la verdad es cruda. No los veía a ellos, solo veía el trabajo, la responsabilidad. Todo lo que hice fue para una familia que al final se evaporó. Ahora solo estoy yo, solo, y no hay nadie a quien culpar más que a mí mismo. Algunas noches me despierto sobresaltado, jurando que escucho la voz de Carmen llamándome, como solía hacerlo cuando me iba a dormir tarde. Otras veces escucho el eco de las risas de mis hijos cuando eran pequeños, corriendo por la casa. Me levanto de la cama, sudando frío, y no hay nadie. Solo el vacío, ese que parece comerse las paredes de este maldito departamento. Es curioso, ahora que tengo todo el tiempo del mundo, no tengo a nadie con quien compartirlo. A veces pienso en volver a la casa, tocar la puerta y pedirle a Carmen una segunda oportunidad. Decirle que ya entendí, que puedo cambiar, pero ¿para qué? No creo que ella quiera escucharme. Ya ha pasado demasiado tiempo. El daño está hecho. Hace unos días recibí una carta. Era de Luis. Me escribió unas pocas líneas diciendo que iba a ser papá, que no me lo había dicho antes porque no sabía cómo hacerlo, pero que si quería podía ir a conocer a mi nieto cuando naciera. Leí la carta como 5 veces, buscando entre esas líneas secas alguna señal de que le importaba, de que me estaba dando una oportunidad de ser parte de su vida otra vez, pero no la encontré. Solo información básica, casi como un reporte. Estoy aquí, sentado en este sillón viejo que ya empieza a oler raro.
con esa carta en mis manos, el corazón me pesa. Quisiera retroceder el tiempo, volver a ser el padre que mis hijos necesitaban, el esposo que Carmen pedía a gritos, pero el tiempo no perdona. Y el arrepentimiento, ese es un veneno lento que te carcome de adentro hacia afuera. Las noches siguen pasando, cada vez más lentas. He pensado en llamarlos, en decirles que los extraño, que lo siento, que ojalá pudiéramos ser una familia de nuevo. Pero siempre me detengo. No quiero escuchar el silencio del otro lado del teléfono. No quiero confirmar lo que ya sospecho, que me he convertido en un fantasma para ellos. Ahora, mi único consuelo es escribir estas palabras, aunque sé que no las leerán. Es mi forma de pedir perdón, aunque sea al viento, aunque sea a este espacio vacío que alguna vez llamé hogar. ¿Qué tal, comunidad? ¿Qué les pareció esta historia de Francisco? ¿Ustedes creen que debería reconectar con su familia o ya es demasiado tarde? Los leo en los comentarios. Esto fue Relatos del Muñeco. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado la historia, regálame un pulgar arriba. De antemano muchas gracias y nos escuchamos pronto en otra historia. Esto fue Relatos del Muñeco.